quien se encuentra en esta oportunidad en Lima con ocasión del cuarto curso avanzado de estudios sociales que se realiza por convenio entre la Universidad de Salamanca y la Pontificia Universidad Católica del Perú, que organiza Wilfredo Sanguinetti, recientemente nombrado director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Salamanca. De manera que muy agradecido por estar todos ustedes acá esta mañana. Vamos a tratar el tema de la reforma laboral española y agradecer nuevamente la presencia de Carlos Palomeque en esta oportunidad, quien se ha dado tiempo con toda gentileza para compartir con nosotros algunos criterios. Es muy grato para mí compartir una vez más, ya lo he hecho en varias ocasiones, una invitación de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la que me honro en ser socio de honor, atender una invitación de la sociedad peruana para compartir con los amigos presentes algún tema de actualidad, de interés común, que permita después la posibilidad de mantener un coloquio, un diálogo en los términos que quieran. Digo que es muy grato, por tanto agradezco a la sociedad en nombre de su presidente. Aquí hay miembros de esta sociedad. En nombre de su presidente, Adolfo Ciudad, la invitación y también las palabras de presentación que me ha dirigido. En esta sesión de hoy, que me encuentro con... No, si se me oye, ¿no? Me oye bien, ¿no? Con amigos queridos desde hace mucho tiempo y por tanto es un motivo de satisfacción adicional, claro. Y también a amigos que he conocido recientemente, magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Superior, con los que tuve un cariñoso encuentro el otro día y tuvieron la gentileza de invitarme a dar una conferencia para jueces y magistrados, que fue muy grato para mí también. Me alegra mucho que estén presentes aquí. Bueno, se me propuso a través de la presidencia de la asociación y concretamente de Katia, que por qué no me ocupaba de la reforma laboral en España, ¿no? Por las razones, por el interés objetivo de este asunto, en términos generales, y también por la utilización de este tema en clave doméstica, a la espera de conocer orientaciones, eventuales orientaciones de política legislativa sobre las que se podría reflexionar en el marco en Perú, en el marco de una modificación eventual del ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso sirven las experiencias comparadas, ¿no? No tanto para conocerlas per se, una experiencia de otro ordenamiento jurídico de otro país, sino pues para establecer los puntos de conexión, puesto que al fin y al cabo versan sobre temas que aquí, en este caso, interesan sobremanera y por tanto me pareció que era un buen asunto, ¿no?, para poderlo tratar. De tal manera que me voy a dedicar en los próximos minutos, espero que con brevedad, porque voy a atender a lo que yo considero elementos centrales del diagnóstico del asunto y sobre todo para que permita después, como he dicho antes, la posibilidad de mantener un coloquio en este desayuno de trabajo, que no desayuno con diamantes o desayuno en Tiffany's, ¿no?, que también sería igualmente grato. Claro, yo me propongo compartir con ustedes mi opinión sobre la reforma laboral en España por la trascendencia de este asunto, de este acontecimiento, ¿no? Empleo la expresión en singular, la reforma, porque me voy a referir a la muy importante, de gran envergadura y trascendencia,
última de las reformas que ha experimentado el ordenamiento jurídico español en los últimos tiempos, la gran reforma del año 2012 y años siguientes. Es una reforma que se traza en 2012, primero a través de un decreto ley que luego entra en vigor y posteriormente se tramita el contenido del decreto ley paralelamente, ya estando en vigor, como un proyecto de ley, y se convierte en ley, que es la ley que regula este asunto, que ha sido seguida a lo largo del tiempo, de estos 4 años siguientes, ha sido perfilada, ampliada, reforzada, corregida, de tal manera que cuando abreviadamente hablamos de la reforma laboral de 2012, hay que aclarar que se trata de la reforma laboral que comienza en 2012 y que se ha seguido manteniendo hasta el presente. Que tiene una autoría política muy concreta, es la iniciativa del gobierno del Partido Popular, que gobierna en este momento en España, aunque está en funciones, que como saben ustedes, que al igual que aquí, en las próximas semanas va a haber unas elecciones legislativas generales, pero que como consecuencia de la disolución de las Cortes, a diferencia aquí, que está previsto constitucionalmente una segunda vuelta o balotage en los términos conocidos, en España si quien tiene el encargo por parte del jefe del Estado de formar gobierno no lo consigue en un plazo concreto de 2 meses, porque no hay mayorías absolutas, ninguna fuerza, ni siquiera la que sacó más apoyo popular en términos cuantitativos, no tiene mayoría absoluta, pues si el candidato a formar gobierno no lo consigue, a través de los procesos de negociación política correspondiente, pues habiendo sido ya instalado el Congreso de los Diputados y el Senado en funcionamiento, inaugurada la legislatura, pero pendiente del debate sobre la investidura de un candidato, si no se consigue, se disuelven las Cortes Generales y se convocan nuevas elecciones, de tal manera que el conjunto de parlamentarios, diputados y senadores, yo quería té, sí, pierden su acta, salvo los que se quedan en la llamada Diputación Permanente, que es un órgano de continuidad, integrado por parlamentarios que representan a las distintas fuerzas políticas, que ellos sí continúan, y hasta la constitución de la nueva Cámara, y se convocan nuevas elecciones, que es lo que va a ocurrir en el mes de junio, a finales del mes de junio. Probablemente sin muchos cambios, con lo cual muy probablemente el país se encontrará con una situación política semejante a esta que ha motivado la disolución de la Corte. Pero bueno, eso es otra cuestión que está por ver. Digo que la autoría de esta reforma se debe a la iniciativa política del gobierno del Partido Popular, ¿no? Gobierno de la derecha o de centro derecha, como ellos prefieren considerarse. Y que bueno, pues está pendiente de qué es lo que va a pasar con la situación política, porque la totalidad de las fuerzas de la oposición, de izquierda y también de derecha, centro-derecha, han anunciado la modificación o lisa y llanamente la derogación de la reforma, ¿no? Por tanto, está en vigor y está sometida a un periodo de incertidumbre política. Precisamente uno de los argumentos que maneja el gobierno para poner de manifiesto las virtudes de esta reforma laboral es que es alentada y es invitado el gobierno a proseguir en esa reforma por las instituciones internacionales, ¿no? Por los organismos económicos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, incluso la Unión Europea, que mantienen sobre estas cuestiones posiciones políticas semejantes a las que mantiene el gobierno del Partido Popular. Bien.
el ordenamiento laboral, el derecho del trabajo se ha reformado siempre, en España y fuera de España, naturalmente, ¿no? Pareciera que hablar de la reforma laboral es como si antes no hubiera habido ninguna reforma laboral y con la que nos encontramos es la única, la reforma única, primigenia. No es el caso, ¿no? El derecho del trabajo, el ordenamiento laboral, yo prefiero hablar del ordenamiento laboral al derecho del trabajo, ¿no? Pero bueno, puedo utilizar ambas expresiones sinónimamente. Conoce transformaciones normativas en todos los ordenamientos jurídicos, más o menos intensas, desde siempre. Si el ordenamiento laboral tiene por objeto la regulación jurídica de las relaciones de trabajo asalariado como soporte del funcionamiento del sistema de producción, como soporte principal del funcionamiento del sistema de producción, consiguientemente, las transformaciones que han experimentado las relaciones de producción y el sistema económico han proyectado su influencia al propio ordenamiento jurídico laboral, que forzosamente ha tenido que, a lo largo del tiempo, en su corta vida, de no más de 150 años, ha tenido que transformar sus soluciones normativas, porque el ordenamiento laboral opera sobre las relaciones de producción, es su articulación jurídica, y constituye, aporta, esta articulación jurídica de las relaciones de producción permite el funcionamiento fisiológico de las mismas, ¿no? Por tanto, transformaciones en el sistema económico han derivado cambios sociales y cambios normativos, siempre, por razones políticas y por razones económicas. Por tanto, lo que podríamos denominar adaptación o adaptabilidad del ordenamiento laboral es una constante en su historia, forzosamente, porque mira a un territorio movible, afectado por los cambios económicos y sociales. No es un objetivo de regulación estático que haya permanecido 150 años, en absoluto. Es el mismo sistema de producción, el sistema capitalista industrial, o de economía de mercado, o sistema mixto, que ha experimentado profundas transformaciones y consiguientemente se ha transformado también el ordenamiento laboral en esta función reguladora que cumple. Como facilitación de las relaciones de producción y como elemento de compensación parcial de desigualdades, que es la función económica y política que cumple en general el ordenamiento laboral. De tal manera que el ordenamiento laboral ha hecho esta adaptación históricamente, en España y fuera de España, ha hecho esta adaptación a través de transformaciones normativas, lo que se denominan las reformas laborales. ¿Qué es una reforma laboral? Pues obviamente es la mutación por causas diversas que se encuentran en la iniciativa política que propicia dichas causas, la mutación de las soluciones normativas. De tal manera que si hiciéramos una labor de comprobación en los ordenamientos jurídicos que consideremos, en el ordenamiento peruano, en el español, etcétera, el tiempo presente ofrece soluciones normativas que han cambiado profundamente respecto de no hace mucho. Por lo menos en España eso es así. Bueno, en España además pasó durante 40 años una dictadura política, el ordenamiento jurídico cambió considerablemente después por factores políticos, etcétera. Pero bueno, haciendo abstracción de la peripecia histórica de cada país, es evidente que cualquier observador que se acercara a un código laboral en la actualidad o a una recopilación de normas laborales le costaría reconocer la situación normativa de hace 20 años, 30 años, 40 años, como consecuencia de los profundos cambios experimentados. De tal manera que las compilaciones laborales, yo esto lo explico a mis alumnos muchas veces, se comportan como verdaderos códigos geológicos, de tal manera que uno localiza una ley que se ha mantenido, una ley central del ordenamiento jurídico, el Estatuto de los Trabajadores, en España, por ejemplo, y en la edición de la norma que maneje, una edición de alguna editorial especializada, pues verá que el observador tendrá que ver que está plagadas dichas referencias normativas de notas a pie de página donde explica el origen de ese precepto singular. Este precepto fue incorporado a esta ley por modificación de tal, con lo cual podemos hacernos una idea
de cuáles han sido las aportaciones geológicas, como capas geológicas, que ha experimentado el ordenamiento jurídico en sus normas principales. Esto es consustancial al ordenamiento laboral como consecuencia de la singular posición social que el ordenamiento laboral tiene, puesto que se ocupa, el objeto de regulación es las relaciones de producción y su articulación jurídica. ¿Por qué entonces hablar de la reforma laboral, no utilizando el artículo determinado, Pues porque esta reforma, que voy a comentar a continuación brevemente, es una intervención normativa muy pensada, muy calculada, muy coherente. No es una modificación parcial más de una ley o de dos, sino que es una modificación en profundidad del conjunto de las normas principales del ordenamiento laboral, el Estatuto de los Trabajadores a la cabeza, pero las demás también, las demás principales, con una finalidad muy clara y con un propósito regulador claro, que se explica en las propias exposiciones de motivos de las normas, en la exposición de motivos de la ley de 2012, por ejemplo. Que curiosamente, quienes nos dedicamos no solo a la aplicación de la norma, sino al estudio del proceso de producción normativa, desde la academia, desde la universidad, pues estos temas son muy importantes, ¿no? Esta ley y la práctica de la iniciativa legislativa en este periodo político se caracteriza por cuidar sobremanera, por haber cuidado sobremanera, como nunca se había cuidado antes, las exposiciones de motivos, ¿no? Es que realmente hay mucho que explicar. Bueno, si hay mucho que explicar, porque muchos son los cambios, vamos a explicarlo bien, y no importa la prolijidad de la explicación. De tal manera que son leyes provistas de una docena larga de páginas de exposición de motivos que forman parte de la ley, no del cuerpo normativo, pero la exposición de motivos o preámbulo forma parte del producto normativo, donde aparecen perfectamente explicados los propósitos que conducen a esas transformaciones. Y son muy útiles para todo aquel que pretenda acercarse al conocimiento de esa realidad normativa transformada. Porque ahí están, a diferencia de lo que venía ocurriendo tradicionalmente, que el legislador despachaba las exposiciones de motivos, bueno, exposiciones de motivos que proceden de la cocina de la ley. Yo no conozco ningún caso que el legislador, que el Poder Legislativo haya modificado exposiciones de motivos, ¿no? Habrá modificado en el debate parlamentario los proyectos, etcétera, pero la exposición de motivos que viene desde la cocina, de las secretarías técnicas de los ministerios competentes a la letra del diario oficial. Y tradicionalmente las exposiciones de motivos no se cuidaban, eran preámbulos provistos de pocos párrafos, con explicaciones genéricas, que esquivaban, porque no se considera importante dar pelos y señales, como se dice, de realmente la motivación de la intervención normativa, pero eso no es así ahora. Se cuidan sobremanera las exposiciones de motivos en esta reforma de 2012 de forma clara, precisamente por eso, porque el legislador, vamos a emplear el término dulcificado de legislador, claro, se plantea la pregunta que ¿quién hace las leyes? Las leyes las hace el Poder Legislativo, pero si nosotros analizamos los cambios que en el debate parlamentario se introducen al proyecto de ley, que son mínimos, sobre todo cuando se tiene mayoría absoluta, realmente la ley sale prácticamente hecha de la cocina administrativa al respecto. Pero bueno, esto es un tema de sociología jurídica o política que no interesa en este momento. A mí me interesa mucho estos temas, pero ahora no es el caso de abordarlo. Pongo de manifiesto con todo esto que es una reforma de consecuencias trascendentales. A su paso por las reformas que comienzan en 2012, el ordenamiento jurídico laboral español ha salido con importantes cambios, con importantes cicatrices.
Además, reflexionar sobre la reforma laboral española es también una manera de utilizar la reforma laboral española como exponente de las líneas reformadoras vigentes en otros ordenamientos jurídicos. Cada reforma necesita una consideración específica, pero hay pautas comunes y podemos ver, sobre todo en sistemas políticos en Europa, gobernados por orientaciones políticas semejantes, básicamente por una, que la salida de la crisis económica solo se puede hacer con severos ajustes. Esa es una concepción doctrinal que es la que explica todo esto. Quienes participan de esa idea, no todo el mundo participa de esa idea, no todas las fuerzas políticas, pero sí las que gobiernan ahora y las que están instaladas en el gobierno de la Unión Europea. Y además, en las posiciones de las grandes agencias económicas internacionales, el Fondo, el Banco Mundial, etcétera, pues nos sirve la reforma laboral española como un crisol para poder analizar estas cuestiones con carácter general. Es decir, la reforma, lo que quiero decir es que la reforma laboral española trasciende la propia peripecia de la reforma laboral española. Podemos verlo así, porque son categorías generales, ideas y propósitos reguladores que están en juego y que los podemos ver en otras iniciativas legislativas de otros países al respecto. Una característica primera de la reforma laboral española, de esta reforma a la que me estoy refiriendo, es, por lo que se refiere a su entendimiento desde fuera, es que es una reforma desprovista de concertación social, es decir, de acuerdo social, desde luego de acuerdo político en las cámaras, claro, por el juego de las mayorías parlamentarias y porque el gobierno ha contado desde el principio con una mayoría absoluta muy clara, tanto en el Congreso de los Diputados como el Senado, pero también con ausencia de concertación o de acuerdo con los interlocutores sociales, ¿no? Lo que nosotros llamamos en España la concertación social, que había caracterizado hasta ahora, más o menos, las reformas precedentes, con independencia de su iniciativa política. Tanto reformas del Partido Socialista como reformas del Partido Popular habían sido pasadas por el tamiz de la concertación social, recayendo acuerdos importantes, en otras ocasiones no tan importantes. Bueno, pues esta es la primera vez que una reforma de envergadura se presenta como producto de la iniciativa parlamentaria y del voto parlamentario sin concertación social. Lo que tiene consecuencias en el plano de la legitimación social de la reforma, no la legitimación política con la que cuenta, naturalmente, pero sí con la legitimación social, ¿no? Esta ausencia de concertación social no se sitúa ni mucho menos en el ámbito del aplacamiento, de aplacar la tensión social cuya aplicación ha generado. Y una segunda característica general es que la reforma laboral ha sido hecha por decreto ley. Por decreto ley. En el caso de la ley principal, después se ha tramitado un proyecto de ley, pero el decreto ley ya había entrado en vigor. Las razones que se dan es que, bueno, la situación económica exige una intervención urgente, lo cual es verdad, pero el decreto ley es una norma que adopta el gobierno que entra en vigor inmediatamente, donde esgrime la habilitación constitucional de razones de extraordinaria y urgente necesidad, lo entiende el propio gobierno que toma la iniciativa y luego somete su convalidación, habiendo entrado en vigor ya su convalidación en el Congreso de los Diputados, que con una mayoría absoluta naturalmente se convalidan siempre los decretos leyes. El Tribunal Constitucional ha entendido que la cláusula de habilitación constitucional, viene entendiendo desde siempre, desde la entrada en vigor de la Constitución, que la llamada cláusula de habilitación para los decretos leyes, decreto ley que es acordado por el gobierno, pero entra en vigor con rango de ley, tiene rango de ley, ¿no?
no puede regular determinados asuntos que afectan a los derechos fundamentales, y en todo caso, una vez convalidado, puede utilizarse su contenido como proyecto legislativo y tramitar paralelamente, aunque el decreto ley ha entrado en vigor, paralelamente un proyecto de ley que si se termina y entra en vigor, pues lo primero que hace ese decreto ley es derogar el decreto ley. Pero el decreto ley ya lleva meses con modificación de la realidad social y jurídica. Bueno, pues digo que el Tribunal Constitucional ha entendido la cláusula de habilitación en sentido restrictivo, ¿no? Es decir, cuando la Constitución habilita al Gobierno para adoptar decretos leyes en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, entre comillas, esta expresión, no se refiere, dice el Tribunal Constitucional, a situaciones de urgencia, sino de extraordinaria urgencia y necesidad. De tal manera que el Tribunal Constitucional ha anulado algunos decretos leyes como consecuencia de esta utilización excesiva, y llega a decir el Tribunal Constitucional, fraudulenta de la técnica del decreto ley que está pensada para otra cosa, ¿no? Y el Tribunal Constitucional acaba diciendo, sería razonable en todo caso, aunque es una cuestión política en la que no voy a entrar, dirá el Tribunal Constitucional, que se hubiera tramitado un proyecto de ley por vía de urgencia, pero no la utilización del proyecto de ley. Bueno, en toda la reforma, con este gobierno y también con anterioridad, los gobiernos han acudido para reformas del ordenamiento jurídico al expediente del decreto ley con más o menos justificación razonable. Desde luego ofrece esta situación un déficit democrático, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si se van a afectar importantes aspectos del ámbito normativo de las relaciones laborales, tramítese un proyecto de ley, y además cuando se cuenta con mayoría parlamentaria no habría ningún problema, habría el debate correspondiente, la sociedad entendería las posiciones de las distintas fuerzas y luego saldría seguramente, pero no sin privar a las cámaras del debate correspondiente, que en este caso no ha habido. Bueno, se han modificado numerosas disposiciones legales, incluso cuando los tribunales de justicia, al amparo de determinados resquicios de la normas no muy acabadas técnicamente, han abierto flancos de neutralización de la reforma, incluido el Tribunal Supremo. El legislador lo que ha hecho es modificar la ley para evitar la interpretación judicial posterior, que era posible con una ley que portaba resquicios o ambigüedades, pero luego ya la ley reformada ya no exhibe esos resquicios o ambigüedades, con lo cual la doctrina judicial al más alto nivel puesta en circulación ya no sirve, porque va referida a una ley que ya no dice lo que dice, sino que ha sido perfeccionada. Es decir, que la experiencia durante los 4 años pone de manifiesto todo este tipo de consideraciones muy ilustrativas, pero que no merece la pena entrar en la consideración de cada una de ellas. ¿Cuál es el propósito regulador de la reforma? En una situación de crisis económica, de severa crisis económica que está instalada en las economías europeas, en la española desde luego, desde finales del 2007, principios del 2008, hasta el presente. Que primero es una crisis financiera, después afecta a la economía real, que en la actualidad hay oscilaciones positivas de las macromagnitudes, pero sin embargo la realidad social sigue ofreciendo una situación de desempleo escandalosa, de exclusión social, de precarización, etc. Por tanto, no se puede decir que el país ha salido de la crisis económica, por más que determinadas macromagnitudes oscilen, en algunos casos favorablemente en este sentido. Pues el legislador se ha propuesto, bajo esta iniciativa, sentar las bases normativas para atajar el problema del desempleo excesivo que sufre la economía española y algunas carencias propias de la economía española, como es la tasa de temporalidad, de los contratos de trabajo, carencias ya tradicionales. Lo justifican la exposición de motivos claramente, ¿no? Estos son los males, viene a decir, de la economía española,
vamos a actuar no como se ha hecho hasta ahora, de forma no terminante y puramente aproximativa, sino vamos a afrontar el problema desde el principio y vamos a corregir las deficiencias, los déficits de la caracterización del llamado mercado de trabajo en España, que se caracteriza básicamente por dos datos: un desempleo o paro forzoso generalizado, que se convierte prácticamente en estructural, y una tasa de temporalidad o de precarización también muy elevada. Y el propósito del legislador es, a través del conjunto de intervenciones normativas y diferentes instrumentos técnicos, corregir esa situación para revertirla. Porque es consciente el legislador, lo explica en la exposición de motivos, que el problema es un problema de la estructura de la economía, del sistema económico. No es tanto del ordenamiento jurídico, pero el ordenamiento jurídico refleja en su contenido los males del sistema económico. Pues dice el legislador, al mismo tiempo que actuemos sobre el sistema económico, con políticas económicas adecuadas, vamos a actuar también sobre el reflejo de esos males en el ordenamiento jurídico. A la reforma laboral no le corresponde actuar sobre el sistema económico, sí le corresponde actuar sobre el ordenamiento jurídico que refleja en su contenido la traslación o proyección de los males del sistema económico. ¿Y qué es lo que hace, para resumir, qué es lo que hace el legislador? Ya digo, modifica de forma importante buena parte de las leyes principales del ordenamiento jurídico. Hace dos cosas. Es decir, esto como los mandamientos de la ley de Dios, que son 10, pero se reconducen a 2. El conjunto de intervenciones del legislador en la reforma laboral son muchas, pero podemos reconducirlas a dos grandes categorías, dos grandes vectores de política legislativa, ¿no? Una primera, que además se proyectan en cascada sobre todas las demás situaciones. Nosotros podemos analizar los vectores y luego podríamos analizar las consecuencias en un plano primero, segundo, tercero, etc. Y la aplicación judicial de las mismas. Con lo cual, cada una de las manifestaciones de estos vectores tiene consecuencias importantísimas necesitadas de consideración, incluso en un acto de este tipo, pues también de tratamiento, pero yo no lo voy a hacer por razones evidentes de tiempo. Una primera, el primer gran vector. Vamos a, dirá el propósito legislativo de la reforma, y lo explica en la exposición de motivos, con estas palabras, más o menos, y vuelve sobre la idea, etcétera. Vamos a potenciar la posición contractual del empresario. Vamos a potenciarla. La posición contractual del empresario era la que fuera, en este ordenamiento jurídico español, producto del juego de equilibrios, del peso de la autonomía colectiva, etcétera. El empresario, como titular de los medios de producción o sin ser titular de los medios de producción, el empleador, la posición que le otorga el contrato de trabajo. Vamos a modificarla potenciando la posición contractual del empresario. Que el empresario adquiera una posición reforzada como consecuencia de este ordenamiento, de esta modificación del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Pues por lo siguiente: si se refuerza la posición del empresario, lo dice la exposición de motivos, se refuerza añadidamente su tasa de ganancia, su tasa económica de ganancia, y como consecuencia de ello, el empresario podrá no solo atender al funcionamiento de su actividad productiva con solvencia, a veces no lo ha podido hacer hasta ahora, sino con muchas dificultades, podrá hacerlo, y el excedente económico derivado del incremento de la tasa de ganancia lo podrá dedicar a la creación de empleo. Es una posición más desahogada,
que beneficia su interés, pero en la medida que su interés sea utilizado en beneficio del sistema, y por tanto esa es la lógica, esa es la secuencia interpretativa de la que parte el legislador, y lo dice de forma más o menos clara en estos mismos términos en la exposición de motivos de la norma principal. ¿Y cómo se potencia la posición contractual del empresario? Pues encomendándole principalmente el manejo de la flexibilidad interna en la empresa, que antes estaba, no que no hubiera flexibilidad interna, sino que estaba sometida a intervenciones administrativas, de autorización, a contrapesos producto de la autonomía colectiva, y ahora esta desahogada posición contractual reforzada se manifiesta, se concreta en una mayor libertad de la que había antes, en algunos casos libertad plena del empresario en el manejo de la flexibilidad interna, de los elementos que integran la flexibilidad interna, como puede ser la modificación de condiciones de trabajo, la movilidad funcional, la movilidad geográfica o territorial, etcétera, que antes estaba sometido su régimen jurídico a un estatus estricto, no que no pudiera realizarse, pero sometido a contrapesos, etcétera, y ahora se debilitan esos contrapesos o lisa y llanamente desaparecen. Por la vía de facilitación de las causas no desaparecen para poder hacer eso, no desaparecen, pero se debilitan, hay interpretaciones, hay normas que interpretan legislativamente el alcance de la causa, con lo cual se están restringiendo las posibilidades de una interpretación judicial, se facilitan las causas y adicionalmente se abaratan las consecuencias. Se abaratan las consecuencias. La reducción considerable de la indemnización por despido objetivo, ¿no? El empresario siempre podía utilizar causas de funcionamiento de la empresa para justificar la extinción de contratos de trabajo de sus trabajadores, y en todo caso, si se probaba la causa, asumía una indemnización. Esa indemnización se ha reducido considerablemente. No ha desaparecido, pero se ha reducido. El juego combinado de todos estos factores hace que los empresarios a lo largo de 4 años hayan llevado a cabo un ajuste considerable de las plantillas. En algunos casos, muchos, porque estaba justificado y así se ha declarado, y tenían razón a la hora de esgrimir esas consideraciones, y en otros casos, pues utilizando la crisis que pasaba por allí para hacer los ajustes que tenían pendientes y que, bueno, legítimamente pues, pensaban hacerlo, pero no lo podían hacer tan claramente con un ordenamiento jurídico que dificultaba ese asunto. Eso se ha facilitado. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿realmente se ha mejorado objetivamente la posición contractual del empresario? ¿Ese exceso de la tasa de ganancia ha ido a la creación de empleo? Pues 4 años después podemos decir que no, que en absoluto. 4 años después, España sigue teniendo un desempleo encuestado, de la encuesta de población activa, de casi 5 millones de trabajadores, ¿no? Es verdad que unas cifras menores a las que había en 2012, algo de menos de 1 millón de desempleados menos. Pero claro, había otros factores que explican esta reducción, y es que la ocupación ha bajado y ha bajado la población activa. La ocupación ha disminuido considerablemente y la población activa también. Y han ido a la población activa disminuida y a la ocupación disminuida, buena parte, esas cifras reducidas explican la bajada del desempleo. Pero el desempleo ha bajado 800.000 trabajadores en algo más en estos 4 años, pero sigue habiendo 4.800.000
desempleados. Desde la perspectiva del análisis de iniciativas, resultados, pues deja mucho que desear, ¿no? Todo el mundo habría afirmado, bueno, es que esta política de potenciación de la posición contractual del empresario, si ha conducido a la erradicación del desempleo o a dejarlo por debajo de cómo estaba antes de la crisis económica, pues a lo mejor está bien, ¿no? Hay sacrificios individuales indispensables, pero el sistema ha mejorado. No ha mejorado, ¿no? No ha mejorado. Por otra parte, no sé si es que podría mejorar, porque las leyes, las normas jurídicas no crean empleo. Eso está demostrado ya, ¿no? Estas afirmaciones temerarias que yo leo en debates en otros países, en Europa, en España, que iniciativas políticas que llegan a cuantificar el número de empleos que puede crear una intervención normativa. Pues esta intervención normativa va a crear 2 millones de puestos. Eso es una cosa a la vista de la experiencia de tantos años, es cuando menos temeraria, ¿no? Habrá que actuar sobre la economía, sobre las políticas económicas, ¿no? Estudiar cuál es la dependencia del sistema económico en España, de qué sectores principales depende, si son sectores capaces de generar I+D+I o no, o se basan en el turismo y en la exportación de naranjas. Bueno, esos son los problemas de la estructura de la economía, ¿no? Actúese sobre eso, ¿no? Y luego vendrá el empleo por añadidura, pero no traslade usted al activo, al haber de la norma jurídica una potencialidad de la que carece, de la que ha carecido siempre. Pero bueno, así son las cosas. Y el segundo vector de los dos que les había hablado, se ha actuado paralelamente sobre la erosión de la negociación colectiva. Se ha actuado sobre la erosión de la negociación colectiva sectorial. La negociación colectiva es una pieza central del sistema, ¿no? De un sistema democrático de relaciones laborales. No es solamente un expediente de fijación de condiciones de trabajo, es un expediente de pacto social. Todo convenio colectivo supone la eliminación de un conflicto persistente, que articula durante la vigencia del convenio la relación de fuerzas entre los sujetos que han negociado el convenio durante el plazo de vigencia. Es un elemento de dinamización del modelo democrático avanzado de ordenación jurídica de las relaciones laborales, la autonomía colectiva y la negociación colectiva. ¿A condición de qué? A condición de dos cosas. Si no, se convierte en un elemento irrelevante, residual, puramente testimonial. Primero, que la tasa de cobertura llegue prácticamente a la totalidad de la actividad económica. La tasa de cobertura, entendiendo por tasa de cobertura, el volumen de actividad económica en los distintos sectores productivos y empresas del país que están cubiertos por la negociación colectiva, que tienen en su ámbito convenios colectivos en vigor, cualquiera que sea el ámbito del convenio. Bueno, si la tasa de cobertura de la negociación colectiva es de un 20%, de un 25%, y se limita a empresas importantes, a empresas multinacionales, al sector público, pues desde luego no tendrá la dinamización requerida en el sistema de relaciones laborales si se ocupara de la totalidad de la actividad productiva, ¿no? En Europa, en los países europeos, en España, pues alcanza el 90%, el 95%, el 100% de la actividad productiva. No hay una relación laboral individual sin cobertura de un convenio colectivo. Convenio de empresa, de sector en el ámbito provincial, en el ámbito de la comunidad autónoma, en el ámbito nacional, etcétera. Primera condición. Y segunda, que la columna vertebral de la negociación colectiva sea sectorial. También de empresa, claro, pero dentro de una ordenación en cascada, de una articulación de los convenios colectivos. El convenio de empresa, si lo hay en la empresa, mejorará las condiciones del sectorial, etcétera. Lo que se ha llamado la articulación de la negociación colectiva en función de los ámbitos. Pero la columna vertebral es la sectorial. El convenio de empresa cumple un papel muy importante. Puede cumplirlo si lo hay en la empresa, ¿no?
y ha sido negociado entre el empleador y sus asesores y por otro lado los representantes de los trabajadores, pero sabiendo que es una intervención negociadora que tiene que respetar lo que se ha señalado a nivel sectorial nacional para el sector productivo al que pertenece esa empresa. Ya la empresa hará las acotaciones correspondientes de eso. Bueno, pues en la reforma laboral española se da un golpe de gracia a la negociación colectiva sectorial, que es lo que se quería hacer, claro, aquí no hay nada casual, aquí se quería hacer. No sobre la base de eliminar burdamente la negociación colectiva sectorial, eso no se puede hacer, eso sería una decisión inconstitucional, ¿no? Aunque el precepto constitucional que proclama el derecho a la negociación colectiva no entra en el régimen jurídico de la negociación, ni en los ámbitos, pero claro, si se prescindiera por ley de un ámbito entero como es el sectorial en la negociación colectiva, eso no soportaría un análisis de constitucionalidad. Sino a través de un juego de normas funcionales, la principal de las cuales es dotar como norma de derecho necesario, indisponible, la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre cualquier otra manifestación del convenio colectivo. Del convenio colectivo de empresa que existiera en la empresa o el que se pueda negociar una vez que ha entrado en vigor la reforma laboral. De tal manera que en una empresa, por pequeña que sea, se puede negociar. En una empresa pequeña, la mediatización de los representantes, si los hubiere, si no los hubiere, es una comisión ad hoc la que negocia, una comisión de trabajadores, la mediatización respecto del empresario es mucho mayor que naturalmente en un plano de negociación sectorial o en una empresa grande, etc. Y esta es una norma de derecho necesario, absoluta, no disponible, de tal manera que la solución normativa que adopte el convenio de empresa prima sobre la que pueda establecer en ese sentido el convenio de sector, etcétera. Es funcionalmente un golpe de gracia a la negociación colectiva que los sindicatos han denunciado, pero bueno, los sindicatos, como consecuencia de todo esto, no pasan precisamente, a pesar de tratarse de grandes confederaciones sindicales, intersectoriales, no pasan por su mejor momento. Eso se explica con el uso que tiene, el uso decadente de las medidas de conflicto. La huelga ha reducido se ha reducido su utilización de forma considerable, en cascada al respecto. Bueno, pues como consecuencia de todo esto, de estos dos vectores que me he limitado a presentar esquemáticamente y que podríamos analizar hasta sus últimas consecuencias si tuviéramos más tiempo y ganas, porque a mí ya las ganas me están empezando a fallar, ¿no? A pesar de que observo la cara de cada uno de ustedes muy atenta con mi explicación, que mucho le agradezco. A pesar de eso, pues las ganas fallan, sobre todo cuando no he podido dar cuenta de un desayuno tan apetitoso que hubiera contribuido a esta posición de vigorización de mi intervención. Consecuencia: un desplazamiento inequívoco de la línea del equilibrio, de este equilibrio no dicho en ninguna parte, ¿no? Este equilibrio sobre el que se basa el ordenamiento jurídico laboral, que es libertad de empresa a cambio de estatuto protector de los trabajadores. Eso, ¿no? Ese equilibrio, que el ordenamiento laboral cumple una función de articulación jurídica de la producción, es un elemento de la fisiología de las relaciones de producción, no puede ser un elemento que perturbe, que rigidece, tiene que ser funcional, pero al mismo tiempo tiene que ser un ordenamiento compensador parcial de desigualdades. ¿Cómo se interpreta este equilibrio? Pues depende de factores políticos, depende de factores económicos, en qué situación histórica nos movemos, en qué país, pero sí es un equilibrio, ¿no? Que sí se toca de forma severa y prolongada, porque el equilibrio aguanta alteraciones en un sentido o en otro, por las iniciativas políticas, no sé qué, lo aguanta, pero si es severo, pues está apuntando a el segundo de los factores de la función del ordenamiento laboral, el que yo llamo factor político, que tiene que ver con la legitimación del sistema, la legitimación social y política del sistema. Eso no le corresponde solo al derecho del trabajo, el sistema se legitima a través de otras muchas acciones públicas, pero sí es su avanzadilla. El derecho del trabajo es un derecho de frontera que está instalado sobre una realidad
especial de las relaciones sociales. Bueno, habrá que seguirle la pista a estos procesos, estas reformas van a continuar. La Unión Europea está diciendo al gobierno español que prosiga en las reformas laborales, que prosiga. Claro, también es verdad que un importante miembro del gobierno ayer en España dijo, el ministro de Asuntos Exteriores, que se habían pasado. Luego hoy ha corregido, he visto que se refería a la Unión Europea y no al gobierno español, pero ayer dijo, nos hemos pasado 4 pueblos, lo dijo muy castizamente, ¿no? Eso de pasarse 4 pueblos, saben ustedes lo que es, ¿no? Es como ese que va en su carro y va a un pueblo y no sabe muy bien dónde está y se pasa, ¿no? Se pasa y luego no puede dar la vuelta y tal y le dificulta porque no ha llegado, no ha localizado el sitio, los anuncios y tal. Y más si va en una autopista, tendría que buscar un cambio. Pero claro, si se pasa 4 pueblos, pues fíjese usted cuál es la consecuencia. Por eso lo dijo muy castizamente, claro, lo ha dicho en periodo electoral, pero bueno. Pero lo dijo ayer, me sorprendió muchísimo, ¿no? Lo comenté ayer en una intervención en la Universidad Católica. Nos hemos pasado. Hoy ha dicho, sí, pienso que nos hemos pasado, pero es la Unión Europea. Pero si ustedes han esgrimido que hacen la reforma como consecuencia de los dictados de la Unión Europea, bueno, pues claro que se han pasado. Claro que se han pasado. ¿Han propiciado que el empresariado español haga el reajuste, los ajustes que tenían pendientes? Sí. Claro, lo han conseguido y eso ha aliviado las posiciones de determinados sectores, de determinadas empresas, pero no han cuidado el tema de la legitimación social, no han cuidado. No vaya a ser que el ordenamiento laboral se convierta en algo ineficaz, que no cumpla la función para la que surgió, es decir, tiene que soportar permanentemente un test de eficacia política que no está escrito. ¿Dónde está ese test? Vamos a comprobar aquí, metemos en el ordenador y no, eso tiene que ver con el consenso social, con el pacto constitucional, pero con el pacto constitucional no expreso en la Constitución, sino concepto material. Bueno, la virtualidad del ordenamiento laboral en sus 150 años, a pesar de las etapas políticas, etcétera, ha hecho que la reforma sobre la que se basa el ordenamiento laboral, el derecho del trabajo, se haya consolidado históricamente. Hoy día las organizaciones sindicales más combativas siguen manteniendo en sus estatutos a nivel de confederación una modificación, una sustitución del sistema de producción, pero es puramente testimonial. Las organizaciones sindicales se han implicado en los funcionamientos políticos del sistema, pero como consecuencia de la función de legitimación que cumple el ordenamiento laboral en su versión política más avanzada, no en una posición intermedia y retrógrada, la más avanzada, la propia del Estado social de derecho, que proclama derechos de los trabajadores que son derechos de parte, pero que los asume el propio Estado social como propios y los eleva al plano constitucional, ¿no? Si una iniciativa política que con mayorías parlamentarias, porque lo lleva en su programa electoral y luego obtiene el apoyo parlamentario correspondiente, pudiera modificar situaciones establecidas en el ordenamiento jurídico por entender que son rigideces, que son inconveniencias históricas, que pudiera legítimamente entender eso, ¿no? Y las modificara, las podría modificar con la legitimación correspondiente parlamentaria. Leyes posteriores derogan anteriores y modificaciones constitucionales derogan el texto primero de la Constitución. Pero podría entonces, con una iniciativa legislativa que tuviera el apoyo correspondiente, eliminar el sistema de seguridad social, ya estando establecido, eliminar el impuesto de la renta sobre las personas físicas, el salario mínimo interprofesional, el derecho de huelga. Lo podría hacer probablemente con mayorías adecuadas, ¿no? Ojo esas intervenciones, volveríamos a la situación manchesteriana. Bueno, pues ¿eso ha ocurrido con la reforma laboral española? No, yo no lo creo. Pero sí, los observadores más atentos atienden a que no solo no ha corregido la situación desventajosa de la economía española por lo que al paro forzoso se refiere, sino que ha deslizado de forma importante el equilibrio hacia uno de los extremos al respecto, ¿no? Y esto puede afectar al funcionamiento, a la función del ordenamiento laboral. No lo sé, está por ver. Eso habrá que decirlo, ¿no? La sociedad peruana se tendrá que reunir dentro de 10 años
si estamos en condiciones nos puedes volver a invitar y a reflexionar qué es lo que ha pasado al respecto. Pero bueno, habrá que ver, pero sí hay un debate importante sobre estas cuestiones, ¿no? Que una reforma de tanta envergadura propicia. Y este tema no se suscitaba con reformas precedentes, tanto de iniciativa del gobierno del Partido Popular como del Partido Socialista, que no habían ido tan lejos al respecto, ¿no? Yo, si me permiten, acabaré como acabé ayer en la intervención que tuve sobre otro tema, sobre la solución de conflictos, pero me preguntaron sobre esto, el profesor Sanguinetti dirigió la sesión. ¿Cuál es su opinión sobre qué pasará? Pues no sé, no se puede reflexionar sobre acontecimientos venideros, ¿no? Yo pongo de manifiesto lo que sí sucede, cómo es la afectación en el plano de la función legitimadora del ordenamiento laboral para el sistema social. Si pasará o no pasará, pues no lo sé, porque creo, y así es como terminé el día de ayer a propósito de este asunto, y termino hoy con permiso de todos ustedes, porque la respuesta a todo esto, como dijo en una preciosa canción Bob Dylan, está en el tiempo, está en el viento, en el viento. Muchas gracias. Por tan brillante disertación que nos ha estimulado a que reflexionemos sobre razones últimas de política legislativa, ¿no? Que me parece que es muy propicio para nuestra actual situación. Agradecerles a todos vuestra presencia y recordarles una vez más que el 29 y 30 de julio tenemos en Montevideo el encuentro peruano-chileno-uruguayo de relaciones de trabajo. Uruguayo. De manera que los invoco a participar y les haremos llegar ya en los siguientes días el temario definitivo que estamos afinando. Muy agradecido a todos. Muy bien.